es el hecho de que mucha gente se está yendo a la informalidad. Cuando usted pasa de la formalidad a la informalidad o no hay factores, no hay incentivos que inviten a la gente a pasar a la formalidad, claramente los niveles de ingresos para todos, para la caja, para el Estado, empiezan a disminuir también. Entonces, los mecanismos que utiliza el Estado para la recolección y para aumentar los ingresos en el erario se vuelven muy limitados cuando la mayoría de la gente se está trasladando más a la informalidad que la formalidad. Y entonces, eso también es una amenaza con respecto a estos factores que claramente desde el punto de vista fiscal van a complicar un poco más la situación. Estamos orgullosos del país que hemos contribuido a construir a lo largo de 149 años. Un país que le apuesta a las energías limpias. Un país que con el apoyo del Banco de Costa Rica se lanza con decisión a realizar las más grandes obras. Que apuesta a la innovación tecnológica para acceder a servicios de calidad. Un país donde las micro, pequeñas y medianas empresas encuentran el apoyo que requieren para salir adelante. Un país en el que los servicios bancarios llegan a todos los rincones y donde seguimos aportando soluciones para hacerle la vida más fácil a todas las personas. Ese es el país que llevamos en el pecho y al que seguiremos contribuyendo por muchos años más. Somos el Banco de Costa Rica. 149 años impulsando el futuro. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un foro más de El Financiero. Me es muy grato recibirles y recibir a nuestros invitados para tocar temas de interés, de actualidad y que, sobre todo, le pueden ayudar a usted a tomar decisiones y a saber cómo está la realidad del país. Eso es muy importante, sobre todo si nos dedicamos a hacer negocios o tenemos decisiones importantes que tomar para los próximos meses, sea cual sea. Porque, por ejemplo, una decisión puede ser, me voy de vacaciones o no me voy de vacaciones, invierto o no invierto. Claramente, para eso necesitamos saber como el rumbo de la economía. Bien, y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de principalmente cómo se enrumba y cómo veremos la economía hacia el final de este año, del 2026, que falta prácticamente la mitad, pero va a ser, como todos sabemos, un parpadeo. Quisiera agradecer al Banco de Costa Rica el apoyo a este espacio y también a la firma CEPSA, Consejeros Económicos y Financieros, quienes nos apoyan también en este espacio. Y para empezar, voy a presentarles a mis invitados muy destacados, y bueno, y también conocidos de esta sala y espero que también de ustedes. Daniel Ortiz de la firma CEPSA y Gabriel Alpizar del Banco de Costa Rica. Daniel, buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Gabriel, qué gusto estar acá, que estés acá. Igualmente, Sergio, ¿qué tal, Daniel? Aquí compartir sofá y en este foro tan distinguido, temas como los que vos acabas de introducir. Gracias, gracias. Bueno, vamos a entrar en materia y la primera pregunta es muy general y vamos a ir casi que visitando indicador por indicador, ¿verdad? Pero la pregunta es general. ¿Cómo va a cerrar la economía en el 2026? Ok, hablemos de dos grandes indicadores o tres grandes indicadores que tenemos nosotros a la mano para sondear esto. Producto Interno Bruto, el crecimiento interanual, la inflación y el comportamiento que toma el Banco Central con la tasa de política monetaria. Entonces, empiezo con Daniel. Viendo estos tres, ¿cómo están viendo ustedes el cierre del 2026? Claramente no lo vamos a dejar ahí porque cuando hablamos de cierre de 2026 empezamos a tocar también partes del 2027. Mira, yo creo que es un año que estamos viendo que va a terminar muy diferente precisamente como lo estábamos viendo en enero, en febrero.
Em, es un año de menor crecimiento, ¿verdad? Yo creo que lo importante que la gente se lleve es que no es un año de crisis, pero sí es un año donde el panorama ya a mitad de año se ve muy diferente. ¿Por qué? Pues tenemos un conflicto en Medio Oriente que supera los 100 días, tenemos una inflación que se aceleró mucho en Estados Unidos, se está acelerando en el mundo y en Costa Rica también estamos ya viendo que se hizo menos negativa. Eso nos lleva a pensar que viendo el componente de transporte, lo que puede pasar en alimentos, de que vamos a tener inflación este año, situación que no hemos tenido en los últimos. Y eso lleva al último punto que mencionaba, la tasa de política monetaria. Creo que fue muy sorpresivo para todo el mercado ver al banco reduciendo la tasa a 25 puntos base. La pregunta es cuánto va a tardar o cuánto se va a mantener eso en un entorno donde los analistas en Estados Unidos están previendo que es posible que se dé uno o dos ajustes hacia el alza en la tasa antes de cierre de año. Eso nos lleva entonces a un panorama de menor crecimiento, mayor inflación y posiblemente endurecimiento y aumento en las tasas. Gabriel, ¿cómo ves esos indicadores? Mira, yo me quiero apalancar acá de las palabras de Daniel porque sí, al final de este año, lo que creo que nuestra economía va a estar viendo es un landing, ¿verdad? Vamos a ir estando en un proceso en donde veníamos creciendo en el orden del 4%, claramente ya para final de año este aterrizaje ya no lo vamos a estar percibiendo en esos valores, van a estar por debajo de ese valor, probablemente en el orden del 3,5%, sobre todo viendo el índice mensual de actividad económica. Sí me llama poderosamente la atención que a pesar de los shocks que ya hemos estado recibiendo por parte del sector externo en cuanto a los términos de intercambio y el precio de los hidrocarburos, precisamente por los riesgos geopolíticos que aportaba Daniel, aún así todavía el nivel de inflación se ha vuelto muy pastoso para que refleje ese tipo de comportamiento y todavía estamos en niveles negativos. El último dato que tenemos es de casi menos 1%. Y levantar eso para poder alcanzar el corredor monetario al cual se había comprometido el Banco Central desde hace bastante tiempo en valores positivos, mira, me parece que vamos a estar todavía teniendo esos valores en lo que resta de este año y cuidado si no a principios del próximo. Y ahí yo En quisiera, inflación. claramente, en Ujú. inflación, sí, estamos refiriéndonos a inflación. Y eso es un detalle muy importante y no menos relevante porque a nivel internacional, dime vos, Daniel, Sergio, ¿qué banco central tiene como meta alcanzar un valor de inflación negativa? Todos tienen un valor positivo, un corredor o una tendencia de largo plazo, pero nosotros durante muchos años, eh, dos, tres más o menos, hemos estado teniendo situaciones en las que no logramos alcanzar un nivel de inflación positivo. Y uno dice, pero eso será malo. O sea, por Dios, si tenemos un valor negativo, qué bueno, los precios son más bajos, pero vieras que hay una trampa detrás de ese argumento. Y es el hecho de que cuando usted tiene una inflación negativa, quiere decir que los precios de esa cesta de bienes y servicios, el próximo periodo cuestan menos. Entonces, del lado del productor, dice, "Ni, ¿para qué voy a producir? No voy a reflejar los costos que necesito, no hay un incentivo para poder hacer un nivel de crecimiento con respecto a la producción". Y del lado del consumidor dice, en lo que pueda, pospongo mi consumo porque sé que el próximo periodo va a ser más barato de lo que yo estoy consumiendo. Y ese detalle pues nos lleva a un proceso en el que la economía como un todo empieza a desacelerarse, que Ujú, creo que es lo que estamos percibiendo en este momento y es ujú, ese eh, eh, soft landing que estamos percibiendo y que se complica un poco más. ujú. Perdón, Ujú. Daniel, ¿vos coincidís con esto de que la economía va en un rumbo de desaceleración? Los indicadores lo apuntan y es muy claro y estoy de acuerdo con lo que menciona don Gabriel. ¿Por qué? Porque ya vemos varios indicadores y, por ejemplo, el IMAE, ¿verdad? Creciendo de ese 3,5, cuando hace un año estaba creciendo el doble. Vemos una recaudación fiscal que no es que está en cero, es que se contrae, ¿verdad? Y eso es, Ujú. la recaudación fiscal es un espejo de la actividad económica. Vemos la cantidad de nuevos puestos, que no hay nuevos puestos, más bien se ha contraído, ¿verdad? Tenemos una tasa de desempleo bajo, pero es porque la gente sigue abandonando la fuerza laboral. Me sorprendió ver en la última medición de confianza del consumidor una caída de 7 puntos, ¿verdad? Eso te dice que en un año de mundial, en un año de cambio de gobierno, la confianza dio vuelta muy rápido. Y pues sí me parece que el tema de inflación negativa
ese manejo extraño o particular de política monetaria ha sido un fenómeno que complica un poco el engranaje. Y lo decía muy bien don Gabriel, la inflación no es que uno está pidiendo que haya inflación, pero la inflación es como la presión arterial, ¿verdad? Uno quisiera tener presión arterial. Si no tienes presión arterial, estás en otro plano. Si tienes mucha presión arterial, pues es malo para la salud. Pero ¿por qué las economías tienen que tener algo de inflación? Porque es lo que permite ajustar salarios al alza. Precios los puedes ajustar como productor, eso significa que los márgenes no se comprimen. Adicionalmente, los precios brindan señales, ¿verdad? Y en los años 20 fueron un buen maestro de por qué los precios no tenían que estar en cero negativos. Ujú. Japón, ¿verdad? Con su crisis de liquidez, con su trampa de liquidez. La Unión Europea, ¿verdad? Desde la crisis del 2008. Y nosotros estamos en esa trampa, ¿verdad? Donde se nos empiezan a pegar esos engranajes y donde varios indicadores nos están diciendo hay algo, ¿verdad? Y ya cuando uno ve Ujú. una reforma fiscal como la que se anuncia, pues uno dice qué es lo que está mal. Ujú. Ujú. Qué interesante que señales el caso japonés, ¿verdad? Porque yo creo que no hay otro país que haya lidiado tanto contra la deflación como Japón, ¿verdad? Tiene décadas de eso, ¿verdad? Entonces me llama Ujú. la atención ese asunto. Hay algunas paréntesis que lo que ustedes exponen me obliga a plantear, que incluso no pensaba hacerlo, pero me parece relevante. Número uno. Ok, está esta señal de la inflación y la gente no interesada en consumir, ¿verdad? Pero, jóvenes, el asunto es, la gente sigue percibiendo que el costo de la vida es alto, Ujú. ¿verdad? Entonces, por favor, este es un paréntesis. Expliquémonos, tal vez, Gabriel, vos ahí desde tu punto de vista, ¿por qué hay inflación baja, pero la percepción de que Costa Ujú. Rica es un país caro y que el costo de vida es alto se mantiene? Ujú. Explícame esa disyuntiva que sí, la tenemos que explicar una y otra vez. Sí, porque es una cuestión contradictoria en este país. Sí, sí, creo que ahí la magia es entender qué es lo que mide la inflación, qué es lo que mide el costo de vida. Mm, La inflación, en el contexto en el que nosotros lo entendemos, es el cambio que tenemos de un nivel general de precios para un periodo determinado con respecto a los precios de una canasta de bienes o servicios y que efectivamente pueden empezar a bajar. Pero esa disminución, para que podamos entenderlos, para los que nos escuchan, se va dando marginalmente, pero el nivel en el que parte es muy alto. Entonces, yo puedo tener un valor que vale 1000, 2000, 3000, que es bastante alto, digámoslo, para el nivel que uno pudiera percibir en su ingreso, y hay pequeñas disminuciones, entonces paso de 1000 a 999. Paso de 999 a 999 y fracción. Pero el nivel todavía se mantiene alto. Entonces, lo que hemos estado percibiendo con respecto a la deflación es precisamente que esos cambios con respecto a un índice que conocemos como inflación empiezan a ser más bajos con respecto al periodo anterior. Pero aún así siento que no me alcanza el dinero, aún ujú. así siento que los precios son muy altos, aún así siento porque eso que está ahí no se refleja precisamente en el manejo de cómo yo percibo mis finanzas y que el ingreso no me alcanza y que tengo no que ver cómo llego al 15 o al 30 de cada mes, sino casi como al día siguiente. Y entonces ahí la respuesta está en los siguientes elementos. Primero, una de las cosas muy importantes que uno debe de determinar con respecto a ese asunto es que los niveles a los cuales Costa Rica está expuesto vienen desde atrás con valores muy altos. Nuestro punto de partida era alto. Empezó muy alto, exactamente. Ujú. Y entonces eso es una acumulación en el que uno percibe de que efectivamente ese elemento que vos mencionas es muy parte de nuestra vida económica cotidiana. Hay costos, por ejemplo, de la producción acá en Costa Rica que todavía son muy altos. Algunos elementos como por ejemplo para poder cubrir planillas para las empresas resulta bastante difícil cuando tienes unas cargas sociales muy altas y que entonces eso tiene que ser trasladado a los precios del consumidor final. Em, Otro de los temas que me parece muy importante a considerar es que nosotros en el pasado veníamos teniendo niveles de deflación importantes y eso se acumula con respecto a los precios
y algunos insumos que nosotros teníamos que importar pues resultaban muy caros y eso se trasladaban. El proceso de apreciación que nosotros hemos tenido en nuestro país empezó a darse desde hace como 2 y medio, 3 años atrás. Entonces, esos factores alientan a pensar de que en el lugar en el que nosotros nos encontramos resulta ser muy oneroso con respecto a qué, con respecto a otras economías pequeñas y abiertas como la que Sí, tenemos, ¿verdad? sí. Daniel, a este gran paréntesis que estoy abriendo aquí, yo quiero agregarle y aprovecho porque entonces introducimos el otro factor, Ujú. ¿verdad? Y es el tipo de cambio. Además del costo de la vida y la inflación que me dice una cosa, pero mi costo de la vida y mi presupuesto familiar o el presupuesto de este emprendedor no le está permitiendo como mayor libertad, está el tipo de cambio. Y él dice, pero si el tipo de cambio está en 450, debería tener buenos precios de insumos importados, pero no los veo, ¿verdad? Entonces, aquí quiero tu aporte agregándole este otro gran amigo nuestro, que es el tipo de cambio. Mira, muy interesante y totalmente vinculados. Este es de los pocos países, y pegándome un poco a lo que decía don Gabriel, nosotros medimos la inflación con el IPC, ¿verdad? Y el IPC, para que la gente lo entienda muy sencillo, es una canasta de bienes y servicios representativa. La de este país es 289 bienes y servicios. De ahí buena parte están en dólares, de ahí buena parte están en colones. Con esta caída del tipo cambio, ha bajado mucho los precios de lo que estaba en dólares. Carros, boletos aéreos, primas de seguros, incluso algunos televisores, etcétera. Pero, eh, ¿qué pasa? Sí, tenemos un tipo de cambio que ha caído mucho, pero no bajó el precio del arroz, no bajó el precio de los alquileres. Este año estamos experimentando un aumento en el precio de los transportes y eso se liga al tema de por qué la gente está sintiendo que el costo de vida no baja a pesar de que la inflación dice que es cero o que ha sido negativa. Bueno, porque es que el día a día no baja de precio. Otras cosas que son más esporádicas sí bajan de precio. ¿Y qué pasa? Bueno, la gente no cambia de carros todos los meses, la gente no vuela todos los meses, la gente, esos gastos en dólares son más esporádicos, pero la canasta básica, por ejemplo, sigue en valores más elevados del 2022. Y esto llega en un año complicado. ¿Por qué? Porque suben los precios afuera por el conflicto en Medio Oriente. ¿Y por qué le damos seguimiento al precio del petróleo? Porque del petróleo se desprenden un montón de cosas que utilizamos en el día a día, plásticos. ¿Qué no viene empacado en plásticos? Empaques de medicamentos y incluso productos de higiene personal. Y entonces eso sí lo está sintiendo la gente, por eso sí está subiendo el precio. Ahora, el tipo de cambio en este país entonces se convierte en buena parte lo que explica hacia dónde va la inflación. El tipo de cambio que ha caído 9-10% en el año hace que hoy, por ejemplo, el IPC como un todo no está en terreno positivo, ¿verdad? Pero si uno ya desglosa los diferentes índices que tiene el IPC, hay índices de alimentos, Ujú. hay índices de transportes, etcétera, Servicios. Ujú. ya ahí uno empieza a ver la historia y la gente sí está sintiendo que le están ajustando los alquileres. Muchos alquileres se estaban cobrando en dólares, hoy se van ajustando esos alquileres. ¿Por qué? Porque ha caído mucho ese tipo de cambio. El costo de transportarse el bus, el Uber subió. Eh, y yo creo que en alguna medida, ligándolo al consumo, hay un elemento adicional que le genera un poco de ruido a las familias para consumir. Se anuncia posibles medidas fiscales. Y eso en alguna medida, ¿qué hace el consumidor? Dice, cuidado, tengo que cuidar el 5. ¿Por qué? Porque está caro el costo de vida, el día a día, y puede ser que suba más. Y eso los lleva un poco a posponer decisiones de consumo. Claro, lo que algunas cosas que han bajado no es que se compran todos los días, como bien apuntás, y eso, o que podrían tener ese, tal vez no bajaron de precio, pero podrían tener un, un precio diferente por diferencial cambiario, ¿verdad? Correcto. Entonces, técnicamente el vehículo ese sigue costando $20,000, pero ya llevado colones es otra historia. Otra gran pregunta que tengo por aquí y es basado en la reciente decisión y en estos días, mientras grabamos esto, el Banco Central también nos dirá, bueno, qué está pensando. Em, es, bueno, ese ajuste de la tasa de política monetaria. Y viendo todo esto que ustedes me están contando, eh, todo ese panorama internacional que nosotros siempre tenemos que observar, cómo se comportan nuestros socios comerciales, ¿verdad? Sobre todo en esta economía tan abierta, yo quisiera preguntarles, fue,
tarde el ajuste, ahora más bien, o tal vez no fue tarde, pero fue un ajuste que va a tener que ser reconsiderado muy pronto. ¿Qué pasa con respecto a este ajuste de la tasa de política monetaria? Ujú. Bueno, mira, nada más hacer una nota al pie de lo que muy bien explicaba Daniel con respecto a eso del costo de vida, que está muy asociado con los productos que cotidianamente consumimos. Obviamente un boleto aéreo no lo hacemos todos los días, no lo compramos todos los días, o un carro. Y ese costo de vida, efectivamente, ese nivel de inflación que tienen esos elementos, claramente sí son mayores con respecto a otros segmentos que forman parte de la inflación, precisamente la canasta básica. Refiriéndome a tu pregunta, Daniel hablaba muy bien al inicio de que el impacto que tuvo la disminución de 25 puntos base, 0.25% en la tasa de política monetaria, que para lo que nos escuchan y ven es un indicador muy importante dentro de la política monetaria porque es la tasa de interés que se prestan los intermediarios financieros a un día plazo con respecto a los fondos que están en un mercado muy importante que se llama el MIL, el Mercado Integrado de Liquidez. Esa tasa de interés es la que permite definir en toda la estructura de 6 meses, de 1 año, 2 años, 3 años, cuál es el costo del crédito a través de esos plazos. Entonces, esa tasa que nos ayuda a tener una referencia para que se muevan otro montón de tasas, por ejemplo, la tasa básica, la de los créditos, la de los pasivos, etcétera, etcétera, es muy relevante para que nosotros podamos entender qué es lo que está pasando. Decía Daniel, nos tomó por sorpresa. Yo sí también coincido de que sí, claro, nos tomó por sorpresa, porque esa disminución la necesitábamos tiempo atrás, no ahora. Es más, yo creo que todo el mercado en este momento lo que esperaba es que no se moviera, que se quedara donde estaba. ¿Por qué? Porque el comportamiento que ha tenido la junta directiva con respecto a los niveles macroeconómicos que tenemos de producción, de tipo de cambio, alentaban a pensar de que iba a ser el continuo de lo que habíamos visto meses anteriores. Ciertamente nos tomó por sorpresa, creo que, y de forma al unísono, todos los miembros de la junta directiva determinaron que había que bajarla y no hubo contradicciones con respecto a la reducción de 0.25%. Entonces, hoy en día está en un 3%. Eso alienta a que, por ejemplo, los créditos deberían de tener un precio un poco más bajo, debería de bajar un poquito más la tasa de interés. Los depósitos también deberían de bajar con respecto a las tasas de interés. Eso debería de alentar un poco más el crédito. Esperemos de que eso ocurra. Hay algunos procesos y algunos problemas de carácter regulatorio con respecto a los intermediarios financieros que tienen que sopesar para que pueda materializarse ese cambio en los productos que se entregan. Pero me parece que, por dicha, la dirección era esa. Creo que la magnitud en la cual obró la Junta Directiva del Banco Central, esperaría uno que vayan a haber futuras en la medida, en lo posible, de que puedan alentar un poco más la inflación, que es lo que veníamos conversando. Y en ese contexto, pues alentar, por lo menos en el corto plazo, el manejo y crecimiento económico que requiere nuestro país. Daniel, ¿vos crees que se le hizo tarde al Banco Central el ajuste y eso le obligue a que muy pronto tal vez estemos viendo a la junta directiva cambiando de dirección? Yo creo que tarde se queda corto, diría tardísimo. ¿Por qué? Porque son 3 años, más de 3 años, perdona, que no llegan a una meta de inflación. 3 años donde no hemos tenido precisamente ese problema de precios y teníamos tasas altas, ¿verdad? Y eso le pone un piso a lo que se financia Hacienda, eso le pone un piso a los créditos. Yo creo que la decisión del banco, y en el comunicado no se explica mucho, habrá que ver el acta, pero por lo menos en el comunicado de la economía sí ve uno claro, por ejemplo, señales y que hablan ellos, desaceleración. Hablan un poco de ya el tema, lo que está impactando los ingresos reales de las familias, ¿verdad? Que no están creciendo como venían creciendo. Creo que ven una desaceleración en las finanzas públicas también. O sea, yo creo que ellos se dieron cuenta que la coyuntura externa nos mete más presión en una coyuntura interna que se empieza a complicar todavía más. Y dicen, pucha, hay que bajar la tasa. El problema es que esa tasa baja tarde
Y como bien lo explicaba don Gabriel, la tasa de política no es el único factor que determina el costo del crédito. Inciden costos administrativos, costos regulatorios, ¿verdad? Cuánto tengo que provisionar, cuánto tengo que tener, por ejemplo, suficiencia patrimonial, El encaje etcétera. mínimo legal, por El ejemplo. encaje mínimo legal, que ese ha sido Y que todo no un se tema mueve hace mucho. que no se mueve. En 15% Sí, en se ambas volvió a monedas. subir, de hecho, porque recuerden que se había bajado un 12% y se vuelve a subir. Y si uno quisiera darle un alivio a los costarricenses, yo creo que la discusión no es solo tasa, es encaje mínimo legal. Veo eso sí un Banco Central muy temeroso, ¿verdad? De entrar en esa conversación, lo cual es raro, ¿verdad? A nivel mundial, muchos países se han ido moviendo a reducir el encaje mínimo legal. Algunos incluso están en cero, Estados Unidos, por ejemplo. Y acá hay todavía como una extraña cultura de para qué tengo el encaje mínimo legal que encarece créditos. Y en momentos como estos, que se desacelera la economía, uno pensaría que más bien ahí es donde debería venir el alivio. Ujú, ujú. Em, y sí, como te digo, yo creo que la tasa no se bajó tarde, se bajó tardísimo. Ok, hay un asunto para continuar con el tema y es bueno, vemos, hay una gran conclusión que ya tenemos y es que vamos hacia una desaceleración con los datos que tenemos a hoy, ¿verdad? Eh, claro, yo no sé si tal vez Gabriel va a coincidir conmigo, pero yo no diría que tal vez necesariamente era un soft landing, ¿verdad? Porque el avión ya tenía el tren de aterrizaje trasero en la pista, ¿verdad? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Veníamos creciendo a orden de 4% y si lo dividimos por sectores o por Ujú, régimen, claramente otra gente crecía mucho más, ujú, pero no crecíamos al orden del 6%, ujú. que es, como ustedes recordarán, pues un porcentaje que es soñado para que Costa Rica pues, se mueva mejor. Entonces, yo diría que sí, es un soft landing, pero ya, ya veníamos bajito, ¿verdad? No sé si coinciden con eso. Ese es el comentario que iba a agregar. Y lo otro, ahora, Daniel, te quería plantear este asunto. Ok, ya nosotros pasamos recientemente por todo lo que significa un ajuste fiscal después de muchos años de que no lo hicimos. Y ahora se nos plantea la posibilidad de que se viene otra oleada de ajuste fiscal. Y esto crea nerviosismo, son 2 años de ajuste. Hay, yo creo que literatura, pero basta sobre lo que producen los ajustes fiscales en las economías. Entonces, ahí sí te pregunto, ¿cómo se come esto? ¿Cómo se come que nosotros tengamos un ritmo que apunta a la desaceleración, que sí estamos con crecimiento, pero que nos dicen por otro lado que se requieren ajustes fiscales? Ahí, vamos a ver, yo tengo un socio que siempre dice, toda administración tiene derecho a una reforma fiscal, ¿verdad? Yo creo que en buena medida es cierto. ¿Cómo volvemos a hablar de reforma fiscal si en 2019 estábamos implementando una? O sea, hace nada. Ujú, Yo creo que hay varios elementos, ¿verdad? Nosotros, el primer elemento es que tenemos o queremos un Estado grande y lo financiamos como un Estado pequeño, por lo menos en lo fiscal, ya si uno suma cargas sociales es otra realidad. Estamos en un entorno también donde la economía se transformó mucho desde la pandemia. Hoy las zonas francas pesan casi un quinto de la economía. La parte doméstica crece todavía un poquito despacio, alrededor del 3, y esa es la buena parte que aporta, digamos, a los ingresos tributarios. Entonces se da una transformación en la economía. De camino hemos tenido algunos cambios, ¿verdad? De ahí sí, se modificó el pago de marchamo, se sacaba alguna gente del pago de IVA. Por otra parte, tenemos cambios de que ahora la coyuntura externa se nos complica un poco más. Eso se refleja en la parte interna, entonces estamos creciendo menos, junto con una política monetaria que no ayudó a las finanzas públicas, tipo de cambio, inflación cero. ¿Por qué inflación cero no ayuda? Bueno, porque los precios cuando crecen, a final de cuentas, los impuestos son proporcionales a los precios y donde no crecen los precios, no crecen los impuestos. No crece la recaudación. Tipo de cambio, un ejemplo muy sencillo. Esta es una economía donde inherentemente alguien va a comprar en dólares y va a comprar en colones, pero los impuestos se pagan en colones. Entonces, cada vez que caiga el tipo de cambio, ese IVA asociado a algo en dólares es menor mes a mes, ¿verdad? Conforme va cayendo el tipo de cambio, esos son menos ingresos para Hacienda. Y, por ejemplo, teníamos temas como lo que pasó en aduanas, que gente subreportaba, y cierto, hay problemas serios, el contrabando, yo creo que es una realidad, y tras de eso se migra un sistema como tribu,
que parece que aplicó de oficio acreditaciones, ¿verdad? O digamos, montos que estaban a favor de los contribuyentes. Entonces, cuando vemos, no hay solo una única causa que explica el deterioro, es un conjunto de causas que hacen que las finanzas se estén deteriorando. Pasar una reforma siempre es impopular. El IVA es todo un tema. Renta global o no, las inversiones afuera. Lo cierto es que yo creo y han sido muy claras las autoridades, vienen medidas fiscales, sí, se están anunciaron unas, se van a anunciar ahora otras en la primera semana de agosto, otras en septiembre, se habló de incluso medidas en 2027. Em, ¿Qué pasa? Que yo creo que el país en este momento se está enfrentando a varios vientos de cambio, ¿verdad? Cambios en la forma en que se hacía comercio internacional, tenemos adicionalmente tensiones geopolíticas. eh, yo creo que vamos a tener impactos fuertes climatológicos con el tema del niño, ¿verdad? Se habla de un superniño. En un acelerado cambio demográfico, ¿verdad? Y ¿qué significa el cambio demográfico? Que haya menos gente en el mercado laboral, menos gente generando ingresos, menos gente aportando impuestos. Y un Estado que no se transforma, ¿verdad? A la velocidad que se está transformando el mundo. Y finanzas públicas que están grabando pues, como grabábamos en el pasado, no como necesitamos grabar hoy. Y sin duda, pues eso tiene efectos, ¿verdad? Y normalmente siempre que se pasan impuestos se tiende a desacelerar la economía. Sí, claro. Y esa desaceleración siempre trae consigo de ciertas consecuencias, un poquito de desempleo, o gente pues saliendo del mercado laboral, etcétera. Eso es relevante. Aquí, Gabriel, te quiero plantear una pregunta sencilla. La reforma fiscal pasada se notó en el comportamiento de los clientes en el banco. Sí, bueno, mira, la reforma fiscal que determinó el gobierno de don Carlos Alvarado y que el anterior fue el que recolectó los beneficios de esa reforma, creo que definitivamente fue de gran calado, porque recordemos que antes veníamos de un impuesto de ventas y ahora es un impuesto de valor agregado. Ujú. Ese cambio es fundamental porque empiezas a aumentar una base que antes era mucho más reducida y ahora se amplió enormemente. Y entonces, claramente eso impacta un montón de elementos, sobre todo en materia de servicios. Y eso sí es un problema desde el punto de vista del que tributa, porque me apalanco también en lo que mencionaba Daniel en un factor muy valioso. A ver, el Estado recibe sus ingresos del sector de la economía que es del régimen definitivo. ¿Qué es el régimen definitivo? Construcción, transporte, turismo. ¿Por qué? Porque el otro sector, que es el que está creciendo un poquito más de lo que está creciendo este que les comento, no paga impuestos porque está en una zona franca. Entonces, cuando usted tiene un crecimiento en un país en el que efectivamente tienes en este momento un 9% o mayor de lo que puede estar teniendo un régimen definitivo, que apenas llega a un 2, un 2,5%, pues entonces el esfuerzo que tiene que hacer el Estado para poder recoger esos impuestos sobre un sector deprimido es muy alto. Y entonces empieza el proceso de deterioro que estaba mencionando aquí Daniel. Claro, sí, por supuesto, el que le está dando los ingresos no está creciendo lo suficiente para poder mantener una estructura estatal que es completamente pastoso a la baja. Ni siquiera mantener el nivel de ingresos que tal vez uno puede Claro, decir de sobrevivencia. claro, ¿Verdad? y hay algo muy interesante y no dejo de pensar en esto, que nuestro nombre como país refleja esa situación económica. Costa Rica, rica la parte exportadora, la parte de zonas francas, costa, costo, el sector definitivo, el que la está pulseando, la que está tratando de sacar adelante las cosas, y que hay otro elemento muy importante en estos temas, es el hecho de que mucha gente se está yendo a la informalidad. Cuando usted pasa de la formalidad a la informalidad o no hay factores, no hay incentivos que inviten a la gente a pasar a la formalidad, claramente los niveles de ingresos para todos, para la caja, para el Estado, empiezan a disminuir también. Entonces, los mecanismos que utiliza el Estado para la recolección y para aumentar los ingresos en el erario se vuelven muy limitados cuando la mayoría de la gente se está trasladando más a la informalidad que a la formalidad y entonces
Eso también es una amenaza con respecto a estos factores que claramente desde el punto de vista fiscal van a complicar un poco más la situación. Sergio, Daniel. y ahí si me permitís un comercial de 30 segundos, creo que la coyuntura incluso fiscal es todavía un poco más compleja porque nosotros solo estamos viendo el tema de Hacienda, pero nos está tomando también una coyuntura donde hay problemas financieros en la caja costarricense, ¿verdad? Lo vemos que se habla de una deuda no reconocida que ya ronda los 9.000 millones de dólares. Sea esa deuda correcta, 9.000 millones o menos, estamos hablando que son fácilmente 5 puntos del PIB a 8 puntos de PIB más de lo que tenemos, por ejemplo, en deuda. ¿Cómo vamos a financiar eso en un entorno donde las familias son cada vez más pequeñas, donde hay menos hijos, donde hay menos gente en el mercado laboral? Porque constitucionalmente en el momento en que la caja entra en problemas, quien tiene que entrar a financiar eso es Hacienda, ¿verdad? Hay responsabilidad solidaria. Entonces, me parece que el problema fiscal esta vez, sí tiene temas estructurales que ya arrastramos de algún tiempo, ¿verdad? Cambia la economía y demás, pero tiene otros tintes, ¿verdad? Y obliga a ver el tema con mucho más cuidado. Ya Standard Poor's lo señaló hace unas semanas, ¿verdad? Y que hay que resolver ese otro tema. No hay, Ujú. no, es que dicha que lo mencionas porque lo tenía como comentario, pero lo podemos discutir. Precisamente lo que vos decías, Daniel, de todo este entorno que nos está pesando, ¿verdad? Y siempre la situación global, la geopolítica y todo esto nos agrega incertezas, o nos agrega falta de certezas, ¿verdad? Y la gente y las economías buscan certezas. No las hay, ¿verdad? Pero cuando agregamos, además de gobiernos que, pues, cambian de discurso de un día para otro o toman medidas muy volátiles, ¿verdad? Como tal vez algunos socios comerciales nuestros, y le agregamos como que no el hecho de no tener la solución en la mano para un problema como la deuda de la caja, donde nadie ha salido a decir: "Bueno, vamos a solucionarlo de esta manera", ¿verdad? Ujú. Cueste lo que cueste. Ya sean esos 9.000 millones, o la cifra que sea, ¿verdad? Pero el hecho de tener, bueno, no sé, a mí sí me causa ruido, ¿verdad? El hecho de tener esa deuda ahí sin solucionar causa mucho ruido porque uno dice, ¿en qué momento esto nos va a reventar en la economía? Ya, más bien en la contabilidad de la economía. Entonces, eso es todo. Yo creo que que dicha que lo aportaste porque agrega la complejidad de lo que estamos viendo. Entonces, me parece relevante que lo tengamos en cuenta porque es un problema que tenemos que resolver, al igual que muchos otros, ¿verdad? Ok, bien, para ir siempre apegados a nuestro objetivo. em, Daniel, ¿en qué deberíamos, si tenemos que hacer una selección, una discriminación de elementos, a qué deberíamos ponerle mucha atención en lo que resta del año en temas económicos? Yo creo que es importante, ¿verdad? Para las empresas, y eso siempre es lo que más le cuesta a una pyme, a una mediana empresa, a una empresa grande, es ver la variable económica y ligarla a lo que significa, ¿verdad? La operación de la empresa, el estado de resultados, el balance general. Me parece que tienen que ponerle atención primero a lo que pueda pasar con tasas de interés, ¿verdad? Hoy tenemos una situación donde pueden bajar, puede ser que suban, ¿verdad? Si el mundo se complica, si el petróleo se mantiene arriba de los $90, $100, ¿verdad? Me parece que tienen que prestarle atención a inflación, tiene que ver mucho con política de fijación de precios. Me parece que le tiene que prestar atención a la desaceleración económica y lo que piensan los consumidores, ¿verdad? ¿Son más cautelosos o no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas se va a reflejar en la caja de la empresa, ¿verdad? En la Sí. liquidez. A final de cuentas la empresa no quiebra por deudas, quiebra por liquidez. Y a mí me parece que es importante que cuiden el flujo de caja, que se den cuenta, ¿verdad? Que si van a vender o no un servicio, pues pidan algún anticipo, que no tomen riesgos innecesarios, ¿verdad? Por más ordenada incluso que esté la empresa, siempre es bueno estar viendo qué le pasa al entorno y esas tres variables. Consumo, bueno, lo que le pasa al crecimiento e inflación y tasas de inflación y tasas de interés y tipo de cambio son casi que las variables que uno tiene que estar siguiendo el día a día y sobre todo no solo saber si suben o bajan, ¿verdad? El sube y baja no te dice mucho, sino la pregunta es qué significa si subió la tasa o si bajó el tipo de cambio en mis números, en qué moneda gano, en qué moneda debo.
Ujú, ¿verdad? claro. ¿En qué moneda gasto? Ujú. Gabriel, Ujú. yo sé que tal vez no atendés directamente clientes del banco, pero si tuvieras a un cliente del banco enfrente y está ante decisiones importantes, también te repito la pregunta, ¿qué Ujú. le dirías? Bueno, ok, eh, le prestan o no le prestan dinero, el asunto es usted a partir de ahora, fíjese en esto. ¿Qué Claro, le dirías? claro. Bueno, inicialmente creo que lo más importante es, a ver, primero cuestiónese para qué quiere usted el producto financiero que quiere, para qué usted quiere la deuda, cuál es el fin para poder determinar esto. Y eso a mí me parece que es muy relevante porque a veces obviamos el valor de lo obvio. A veces el tema de tener una deuda, un nuevo carro, no sé, un gasto que es innecesario, pudo haber sido mejor planificado y de una forma tomado de manera más inteligente si nos hubiéramos cuestionado el porqué de las cosas. Y creo que ese es un tema valiosísimo. El otro tema es que efectivamente se visualizan tiempos que no son los mejores con respecto a lo que habíamos venido viendo el año anterior. El hecho de que haya un menor crecimiento quiere decir de que el queque no va a alcanzar para muchas personas o las rebanadas van a ser más delgadas. Mm, Y entonces tengo que adaptar mi función de consumo a esa nueva realidad a la cual me voy a estar visualizando. Entonces, definitivamente el tratar de ahorrar un poco más, ser más prudente con el gasto que yo voy a tener, es muy, muy importante. Con respecto a lo que es el tema de la volatilidad y los riesgos asociados a los macroprecios, sobre todo en lo que tiene que ver con el tipo de cambio, bueno, ojalá, y siempre es la recomendación, calzar mis flujos de mis pasivos con mis activos en las mismas monedas. ujú. Eso es Sí. muy importante, es algo que siempre se ha sugerido y que no puede dejarse de lado. Creo que también es valioso el hecho de que en este momento, pues a la luz de las tasas de interés que van a irse reduciendo, pues es muy probable que tal vez el corto plazo invite a tener mejores alternativas de las que puedes tener más en el largo plazo a la hora de poder adquirir una deuda para los objetivos que uno pretende Estás tener. hablando de deuda de corto plazo. Exactamente. Sí, en la medida en que, por ejemplo, si consideramos de que el Banco Central va a estar visualizando que puedan existir algunas disminuciones adicionales con respecto a la tasa de política monetaria, que creo que todavía hay margen para hacerlo, podríamos entonces ver reducciones dentro de la curva de rendimientos en el corto plazo que pueden ser muy favorables para poder buscar endeudamientos en esos mismos plazos. Ok, la pregunta que te hice fue de cara a como si estuvieras atendiendo un cliente. Claro, la persona que en Ajá. este momento está adquiriendo un Pide, producto pide financiero un dentro de la préstamo. institución. Ahora te hago la pregunta de como administrador del negocio bancario, Ujú. ¿verdad? Donde tenés un dinero y tenés que medir muy bien los riesgos si quieres prestar plata, Claro. ¿verdad? Entonces te hago la pregunta, bueno, para el banco eso no es un buen momento para prestar dinero a sabiendas de que esto nunca se detiene. No es que el banco Sí. deja de prestar dinero de la noche a la mañana, Ujú, pero claro. ok, ahora desde el punto de vista del negocio de la intermediación financiera, ¿cómo ves el asunto? Mira, yo creo que hay un tema muy desafiante para la industria bancaria en este momento y es el hecho de que precisamente cuando vos estás en presencia de un menor crecimiento, el colocar crédito en circunstancias en las que puede haber un menor crecimiento, puedes toparte con un problema muy complicado que es una burbuja crediticia. ¿Por qué? Déjame explicarte bien ese detalle. Lo que motiva precisamente la colocación de crédito es el crecimiento económico. Si yo empiezo a colocar dinero cuando no hay crecimiento económico, entonces lo que está pasando es lo siguiente. Yo le doy dinero a las empresas. Ok, perfecto. Le doy dinero a las empresas, hacen su producción. El problema es que no venden lo que está produciendo, se Ujú. llena de Sí. inventarios y el problema es que cuando no vendes, no generas flujo de caja y no puedes hacer frente a tus compromisos, entiéndase la planilla, entiéndase la deuda, y ahí entonces empieza a haber problemas de mora con respecto al crédito que vos estás colocando, que fue hace 1 o 2 periodos atrás. En el caso de las personas, por ejemplo, la empresa que necesita el recurso humano para poder producir, al no vender, va a tener entonces que bajar su planilla, va a entrar en despidos, personas que se habían endeudado, ya no tienen un flujo para poder pagar sus Ujú. responsabilidades y se complica el tema. Claro.
Eso lo hemos estado viendo, por ejemplo, en la tasa de crecimiento de crédito. Interanualmente, en este momento está por debajo del 1% y quitando el efecto cambiario está como en el orden del 3,6%. ¿Ves? Entonces, en este momento hay vulnerabilidades económicas importantes que nos obliga a tener que pensar mejor dónde poder colocar el crédito, porque si no lo hacemos de esta forma, entonces vamos a meter al sistema en un predicamento que luego va a ser más difícil de en poder un salir estrés que tal adelante. vez no era necesario. Exactamente. Daniel, ¿vos qué le dirías a tus clientes financieros, verdad? Empresariales, a tus clientes financieros, ¿coincidís con eso? ¿Coincidís? Vea, súbele, como dicen ahora, súbele una rayita a la precaución, ¿o no? Yo creo que sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice don Gabriel. Me parece que ya uno ve otras tendencias en el negocio financiero, ¿verdad? Que tenemos que ir cambiando. Ya hoy los bancos, las financieras, las cooperativas no solo viven de colocar crédito, son proveedores de servicios financieros. Entonces, los servicios financieros adicionales, ¿y qué entiende uno por servicios financieros? Que te venden un seguro, que te dan una tarjeta de crédito, que te cobran alguna comisión por realizarte algún trámite, se está convirtiendo parte importante de los balances en los bancos acá en Costa Rica y en el mundo. Me parece que ese es un área que tienen que seguir potenciando, ¿verdad? El tema de servicios financieros, porque no son solo servicios hacia las personas, son servicios hasta el gobierno, ¿verdad? Por ejemplo, los impuestos municipales, los marchamos, etcétera, los recaudan todos estos intermediarios financieros y solucionan, ¿verdad? Vueltas que necesitan realizar las personas. Creo que sí, tienen que ser cautelosos con el crédito, pero ya eso lo hacen ellos muy bien. Me parece que lo más difícil hoy desde el sistema financiero es lo rápido que está cambiando el entorno y lograr uno adaptarse donde la regulación me parece que se está quedando un poquito atrás, ¿verdad? Te doy un ejemplo, la inteligencia artificial, ¿verdad? La inteligencia artificial viene y se está usando para modelos de scoring, ¿verdad? Para medir si te pagan o no, qué tan buen cliente puede ser. Ajá. También para temas de auditoría, también para temas de contabilidad. Y eso todavía no está muy bien normado, ¿verdad? Y a veces la regulación, y esto no es solo exclusivo de Costa Rica, pasa en muchos países, va atrás, ¿verdad? Los bueyes a veces se quedan atrás de la carreta y deberían ir adelante. Desgraciadamente eso pasa. Creo que el negocio financiero y un consejo es precisamente sí, hay que tener cautela, hay que ver un tema de servicios y también hay que pensar en las grandes macrotendencias. ¿Cuál es una de las grandes tendencias que estamos viendo? El envejecimiento poblacional. Costa Rica es una economía que envejece como un país rico, a pesar de que no somos ricos en otro montón de cosas. ¿Qué significa esto? La cantidad de hogares unipersonales en este país en promedio ya es 1 de cada 5. Esos van a demandar los productos financieros que se demandaban en el pasado, por ejemplo, las casas grandes o los vehículos. Ya vemos generaciones nuevas con patrones de consumo diferentes y ha cambiado mucho el consumidor costarricense y ese es otro tema para otro foro, pero ya están más equilibradas las jefaturas, ¿verdad? Hombre-mujer, es un jefe de hogar más educado, tiene 3 años más. La edad promedio del jefe de hogar es 55 años. Eso te dice un montón de cosas desde el negocio financiero. Es más cauteloso a la hora, es más vulnerable a choques, quedarse sin trabajo, enfermarse o cualquier otro choque, ¿verdad? Entonces eso lleva a repensar si mis productos de hoy son los productos que voy a necesitar mañana. Em, ¿Qué ve uno en países más envejecidos, por ejemplo, o más expuestos a choques climáticos? Productos enfocados hacia la salud, el ahorro. Y eso es parte de un problema que yo diría que no es un problema propiamente para nosotros, es una oportunidad de repensar cuáles son los Sí. productos que queremos para el 2050, cuál es mi cliente del 2050 más, cuál es mi cliente del 2035, estaría Pero pensando yo. estás agregándole un factor a la ecuación de situación económica más a qué público me enfrento, ¿verdad? Exactamente, y es que no es solo la industria Sí, no financiera, me es estoy todas. quejando, pero la estás poniendo un poco compleja porque ahí estamos considerando ya no solo la situación económica, sino es la situación económica, cómo afecta a ese nuevo público, a ese nuevo consumidor que tengo ahí. Es que eso es lo interesante, cuando uno habla con un empresario, con un banco, con una planta de producción, mira, nunca te van a decir qué año más fácil fue operar. Siempre un año trae X o Y desafío.
¿Cuál es el arte de los que gerencian, de los que administran, de los líderes? Adaptarse a estas tendencias de cambio y encontrar soluciones a problemas, algunos de corto plazo, algunos de mediano plazo, algunos de largo plazo. Bueno, y qué interesante ahora que decís eso, qué interesante hablar con alguien de una empresa, súper interesante también hablar con un muchacho de 28 años que está medio ahí trabajando, que quiere hacer y cuando uno le pregunta, bueno, ¿quiere una casa? No, en este momento no me interesa comprar una casa. Entonces, eso debería ser una señal muy importante para un banco diciendo, como un muchacho de 28 años no se perfila comprando una casa, ahí el banco o el sistema financiero está perdiendo un negocio, ¿verdad? Claramente, y un negocio tradicionalísimo en Costa Rica, que era el crédito hipotecario, Pero ¿verdad? ve qué interesante del negocio financiero. Le hablas a ese mismo muchacho de 28 años y un crédito por una casa dice no, un crédito por un viaje dice sí. Ya. Y eso yo creo que ustedes lo han visto en la banca, ¿verdad? Cómo se va Claro, transformando ese cliente financiero. claro, claro. Ujú. De pronto les interesan temas de Ujú. instrumentos de inversión digitales, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Es el mundo. Para no quedarle mal a la gente y cerrar el foro con mensajes clave, me interesaría, y conclusiones, me interesaría repasar eso antes de que nos tengamos que Mm. despedir de manera abrupta porque ya pasó el tiempo. Pero bueno, yo quería al respecto pedirles, empiezo con Daniel, eh, 3 mensajes claves que le darías a las personas, o que, por ejemplo, en el café del sábado en la tarde te preguntan, ¿verdad? En la familia o los amigos, "Mae, ¿qué va a pasar?", ¿verdad? Van a decir, hey, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Entonces, y yo te diría, resumime 3 mensajes claves que le dirías a las personas, sean emprendedoras, empresarios o no, o empleados, para este 2026. Vamos a ver, el primer mensaje lo que les quiero decir es, ok, hemos hablado y el panorama no se ve tan optimista. Ahora, no es un panorama de crisis. Un gran empresario no se hace gran empresario con años fáciles, se hace gran empresario con años difíciles. Ujú. Y eso lo que los quiero es incentivar a que si ven un escenario con adversidades, lejos de desanimarse, más bien preguntarse, ok, ¿cómo logro darle esto vuelta a mi favor? Em, de pronto, ¿a qué? A informarse un poquito más, ¿verdad? ¿Qué significa estos cambios en el entorno? Donde hay oportunidades en mares a veces un poco Ujú, convulsos. ujú, Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje que les daría es consejos muy obvios para las empresas. Y ahora don Gabriel lo mencionaba. Necesito no un crédito, es un riesgo no innecesario lo que estoy tomando. ¿Cómo está el flujo de caja? ¿Estoy o no calzado en la moneda que pido, en la moneda que debo, en la moneda que gasto? Presupuesto. Mucha gente en este país es increíble, no les hace la pregunta cuántos presupuestamos en dólares, en colones, lo que gastamos, porque hay que Mm. presupuestarlo. Casi nadie lo hace. Em, y sobre todo también yo creo que es importante educación financiera y ¿en qué sentido? Entender cuál es el mercado que atiendo, ¿verdad? Por ejemplo, te decía el cambio del hogar costarricense. Si el jefe de hogar es de 55 años, lo estoy buscando en TikTok. O debería buscarlo en otro lado, ¿verdad? Con 55 años. Si los jefes de hogares son tanto hombres como mujeres, hay mujeres que, hay empresas que solo apuntan a hombres. ¿Y las mujeres qué? Son las grandes tomadoras de decisiones en el hogar. Y un último elemento que yo les señalaría es, y me parece que es de cultura, o sea, leer noticias económicas a veces puede ser aburrido, financieras, pero son útiles. ¿Por qué? Porque no te toma por sorpresa una reforma fiscal, un cambio en el IVA, un cambio en el sistema que utilizo de contabilidad. Creo que nos falta un poquito de educación financiera a todos, como país, y esto no es un problema de Costa Rica, es un problema de Latinoamérica. Y los invito a seguir leyendo. Yo creo que el financiero es una buena labor en eso, publicando encuestas, publicando, por ejemplo, el que publicaron de consumidores hace poco, el perfil del el de consumidor, el perfil del perfil del consumidor. consumidor, sí. Si yo estuviera en una pyme, estaría buscando ese estudio, Ujú. porque te dice mucho a quién le estoy vendiendo. Ujú, ujú. Gabriel, te repito la pregunta. Sí, Bueno, claro. 3 mensajes claves que le darías a la gente eh, para que pusiera mucha atención en este Gracias. 2026. Mira, quisiera ser un poco más disruptivo con la pregunta y de esta forma, pues entonces dar algunas ideas y conclusiones que me parece que son importantísimas. Y había mencionado Daniel unos problemas muy serios, por ejemplo, el de la caja. Bueno, ¿cómo poder hacer frente a una situación como esas? ¿Cómo poder acomodar mejor ese gap que existe entre esa deuda con respecto a lo que constantemente se está cobrando para con el Estado? Mira, la literatura ofrece
un concepto muy interesante que se llama la curva de Laffer. La curva de Laffer, Laffer era un economista en la administración de Ronald Reagan a principios de los 80, que tenía un problema parecido al que tiene la caja. Decía, vea, es que cada vez que yo subo la tasa impositiva, vienen y me pagan menos. Los saldos no aumentan, más bien se hacen más chicos, como que más bien aumentar la tasa lo que hace es hacer que la gente no pague. Bajemos la tasa. Bajaron la tasa y se dieron cuenta que había una propensión a que la gente aumentaba más los saldos. Tal vez lo que debemos de pensar acá es que las cargas sociales que tiene nuestro país, lejos de pensar de cómo poder aumentar esos saldos, deberíamos de pensar en cómo bajar más la tasa para que la gente de alguna forma propicie ese tema. Segundo, el tema fiscal. Ciertamente es una preocupación, no por lo que tenemos ahora, porque ahorita está estable la economía. Si vos me dices, mira, hay economías peores. La nuestra ha logrado tener una estabilidad muy envidiable. Antes teníamos inflaciones de 2 dígitos, más bien ahora tenemos inflaciones de una rayita menos al frente. Antes teníamos problemas con el tipo de cambio, hoy en día estamos de alguna manera para todo el sector económico, para algunos bien y para algunos mal, favoreciendo este manejo macroeconómico. Y el tema fiscal me parece que deberían de considerar el hecho, por ejemplo, de que la carga impositiva que lleva a la población, ¿por qué no hacerla en dólares? O sea, el Estado se endeuda en dólares. Entonces, si vos logras de alguna manera que también tus contribuyentes también entreguen dólares para calzar precisamente esos pasivos que tiene el Estado, bueno, yo creo que también podría ser una solución que es un tema desde el punto de vista del Código Tributario, debería ser favorable. Y a nivel más micro y de personas, aprovechemos las circunstancias en las que estamos. Si el tipo de cambio está bajo, compre productos en dólares que efectivamente son más baratos. ¿Cómo qué? Capacitaciones, temas de inteligencia artificial. Se rezagusta en inglés, métase en inglés. Eh, Eso sí, primero tomar en cuenta el por qué. O sea, porque uno podría aplicar lo mismo, por ejemplo, para un carro, para una nueva casa, bueno, hay que tomar en cuenta decisiones un poco más de largo plazo para ver si bajo las condiciones macroeconómicas actuales facilitan digamos que esos bienes a los cuales uno se vaya a enfrentar. Pero el mensaje sería, aproveche las circunstancias en las que usted se encuentra actualmente. Si la economía está favoreciendo que propicie más el consumo en una moneda que no es la de colones, porque cada vez que usted se enfrenta a un tipo de cambio en donde parece que todo el mundo va a pensar que el día de mañana está más barato que el día anterior, pues entonces aproveche esa circunstancia para que entonces aquellos compromisos que va a tener en dólares, pues utilícelos. Creo que un poco la reflexión, haciéndolo un poco más global, es estudiemos, platiquemos, informémonos. Es lo que claramente. En la medida en que usted conozca y pueda tener una mejor discusión con respecto a lo que va a pasar y la adecuada realidad económica, va a tomar mejores decisiones para hacer frente a su situación económica financiera dentro de su familia o empresa. Ujú. Bueno, muchas gracias. Claramente, esto es un reto para las personas, para las empresas, constante, ¿verdad? Es decir, y aquí lanzo otra pregunta. ¿Esto que estamos diciendo hoy, ustedes creen que puede modificarse en unos 3 meses? La situación económica, ¿Sí? perfectamente, es que vivimos en un mundo donde los cambios son cada vez más acelerados, ¿verdad? Y un choque externo te impacta. Ha sido una década totalmente compleja para las familias, para las empresas, para un gobierno. Pandemia, luego conflictos en Rusia y Ucrania, luego un fuerte cambio en la política monetaria, ajustes de tasas de interés, luego alta inflación. Hoy estamos con un conflicto ahora en Medio Oriente. Entonces es un mundo que cambia mucho, le mete mucha presión. ¿Y, y cuál es el valor? Y me uno a lo que dice don Gabriel. Pucha, si uno se informa, ¿verdad? Le pasa las del capitán del barco, que tiene una brújula y que tiene un mapa. No es que no va a navegar por tormentas, va a navegar por tormentas. Esto es el mundo. Pero tener una brújula y un mapa le permite por lo Ujú, menos sortearlas. ujú. Y eso es lo que uno pensaría que debe hacer uno como capitán del barco al frente de una pyme, al frente de una empresa, al frente de una organización. Vos también crees que, digamos, por ejemplo, allá por noviembre podríamos tener cambios importantes en la economía.
Vos decías algo muy importante y creo que es el sesgo que uno tiene como ser humano. Ojalá no hayan volatilidades, ojalá hayan certidumbres, ojalá esta cosa no se me mueva mucho, ojalá no hayan temblores. ¿No? Sí. Siempre eso es lo que uno anhela, Sí. siempre eso es lo que uno espera. Eh, yo creo que uno tiene que prepararse para lo peor, esperando lo mejor. Ujú, ujú. Sí, Entonces, ese detalle que menciona Daniel, de claramente, aunque obviamente no es de mi gusto, se puede dar. Y es muy probable. Y entonces, la pregunta es, ok, sabiendo que podría darse, ¿qué tengo yo que hacer para que no me agarre claro, desapercibido y para claro. que pueda estar un poco más tranquilo, ¿verdad? Esos detalles definitivamente se logran consultando, platicando con personas, informándose un poco más, tratando de visualizarse en ese escenario. ¿Y yo qué haría? Con hoy la información que estoy tomando no es para leerla solamente, ¿no? Para en un almuerzo, uy, ¿cómo sabe tal persona? No, no, ok, aplíquela. O sea, tome esa información y aplíquela en decisiones. Primero sáquele el jugo a esa persona y luego Y aplique, después aplique. agárrele valor, Ajá, porque de nada me sirve el ajá. hecho de empezar a leer y de aumentar conocimientos si no tomo decisiones sobre eso. Bueno, precisamente por eso les hacía esta pregunta, porque básicamente hoy estamos hablando de estas situaciones, a qué podemos poner la atención, cuáles son los mensajes clave, pero claro, lo estamos hablando al momento que estamos grabando esto y no sabemos qué puede pasar en 1 o 2 meses. Así es. Y el 2026 resulta que nos cerró diferente a como tal vez habíamos pensado. Esperemos que no sea así, pero em, sí que debemos estar preparados para lo peor o para los escenarios adversos, porque como dijeron ustedes, vamos a transitar por el mundo, vamos a enfrentarnos a tormentas, a tempestades, a periodos de calma, ¿verdad? A días soleados con buena brisa y a días tormentosos donde nos van a poner a prueba. Entonces, yo creo que sí, eso es muy importante. Y bueno, pues recordarles a todos, sí, tenemos estudios importantes, está el perfil del consumidor que se presentó en mayo pasado y que pueden consultar las noticias que publicamos al respecto y también la información que emana incluso de nuestras fuentes. Bueno, Daniel hizo un estudio y lo presentó en diciembre pasado Sistema financiero. el sistema financiero, muy interesante, que podemos consultar. Vamos cerrando este foro y espero haberles llevado, junto con estos invitados de lujo, información de calidad. Voy a cerrar con una reflexión por parte tuya, Daniel, y también Gabriel. Por favor, una reflexión final. Mira, y te la pongo así en analogía. Recuerden, las personas, los empresarios, me devuelvo al capitán del barco, nos toca navegar en distintos mares, ¿verdad? Está el mar de bienes y servicios, el mar del mercado laboral, el mar del mercado internacional. Cada mar es diferente. No significa que no se puedan navegar, ¿verdad? Con brújula, con mapas, con una buena lectura del clima, uno puede sortear los desafíos que vengan. Y eso hace la diferencia siempre entre arribar a buen puerto o navegar a la deriva. Yo creo Ujú. que esa es la reflexión que se tiene que llevar. Ok. Gabriel. Adorno las palabras de Daniel mencionando el tema de la resiliencia financiera. Aprendamos de lo que en el pasado hemos visto para que capitalice la decisión que vamos a tomar a futuro. Eh, Creo que el país en este momento está en una situación en la que amerita tener mayor pensamiento, mayor reposo. Es necesario el poder tomar decisiones mucho mejor pausadas y mejor informadas, sobre todo en un ambiente donde hay tanta desinformación con respecto a lo que se puede estar pensando. Y esas condiciones, mantenerlas siempre presente es vital. Yo creo que en esas circunstancias de la crisis o de los riesgos que uno puede estar visualizando, hay oportunidades valiosas. Creo que nos ayudan a tratar de visualizar mejor esos conceptos. Y yo creo que por lo menos para lo que es el cierre de este año, esperemos que las condiciones no varíen en demasía con respecto a lo que hoy estamos visualizando. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel, Gabriel, por asistir, por la información que nos han compartido, pues yo creo que es bastante valiosa. Así que, pues, aquí el agradecido en primer lugar soy yo y en nombre de nuestra audiencia también.
Muchas gracias, Gracias. muy amables. Y a ustedes les agradezco muchísimo su atención en este foro. De paso, agradecemos enormemente al Banco de Costa Rica por ayudarnos a llevar esto a ustedes y a la firma CEPSA también. Les esperamos pronto en nuevos foros. Por favor, si tienen preguntas, pueden entrar a la página del financiero, ahí hay maneras de contactarnos. Y ya saben, manténganse informados. En el financiero estamos constantemente monitoreando qué está pasando para que usted efectivamente logre llegar a un buen puerto y logre tomar decisiones lo mejor informadas posible. Un gusto haber estado con ustedes. Gracias a mis invitados y nos vemos muy pronto. Estamos orgullosos del país que hemos contribuido a construir a lo largo de 149 años. Un país que le apuesta a las energías limpias. Un país que con el apoyo del Banco de Costa Rica se lanza con decisión a realizar las más grandes obras. Que apuesta a la innovación tecnológica para acceder a servicios de calidad. Un país donde las micro, pequeñas y medianas empresas encuentran el apoyo que requieren para salir adelante. Un país en el que los servicios bancarios llegan a todos los rincones y donde seguimos aportando soluciones para hacerle la vida más fácil a todas las personas. Ese es el país que llevamos en el pecho y al que seguiremos contribuyendo por muchos años más. Somos el Banco de Costa Rica. 149 años impulsando el futuro.